Pregunta del día, ¿qué va a pasar mañana? En plan, ¿quién va a ganar? Pero no Azerbaiyán, sino las elecciones. En plan, el pronóstico. Creo que, no sé, por las encuestas ganará el PSOE, pero creo que saldrán las tres derechas. Eso pienso. Yo no voy a dar nada por vencido, solo sé que... Nos ha dicho ella que para el vídeo digamos una gracia. Pues la gracia es este tío. Este tío es la gracia del campeonato. El que está delante de ti. El que está delante de ti. Anda. Se me había ocurrido antes. Se me había ocurrido antes estar saliendo por ahí y bailando lo de no consigues nada con una ensalada. Puedes hacerlo, por favor. Va, venga. Vettel va a ganar, no, perdón, Leclerc va a ganar en Bakú. Es que pero la pregunta no es esa, la pregunta es quién va a ganar en España. Las elecciones. Las elecciones. Yo voto por a todos. Tenía otra pregunta, pero no me acuerdo cuál era. Sí. ¿Qué tiempo creéis que va a hacer Mario Civera en la media maratón? ¿Qué tiempo va a hacer Mario Civera? ¿Cuántos kilómetros son? 21. 21. Pues teniendo en cuenta que yo voy a 5 2 horas 38. Yo voy a 5 minutos por un kilómetro, 2 horas 30. Voy a ser 2 horas 30. No lo calculo. Un minuto por kilómetro. Sería 1 hora 50, pero... Ah, ¿sí? Bueno, sí. Yo creo que 1 hora 45, va. Eso mismo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tiempo crees que va a hacer Mario Civera en la media maratón? 20 minutos. Yo qué sé. 2 horas y media. No tengo ni idea. 2 horas, no sé. ¿Quién va a ganar en España? En España, de mañana, digo. Azerbaiyán, dices. No, en España de... Secciones. Hamilton. Apuesta segura. Hamilton gana la Hamilton, no sé, no sabría decirte. Abascal, no sé. ¿Y en Bakú? Abascal también. Abascal a caballo. Entra en caballo y Entra en caballo Abascal, hace así como... me gustaría de creer, pero no va a pasar porque es Ferrari. Bueno, en los libres uno quedó primero. En los libres uno escogieron Vettel y Leclerc solo. Pues ¿puedes contarnos qué pasó? A ver, es que fue maravilloso. Mario, el coche de Leclerc pasa por encima del A vosotros dos no se os ve. O sea, levanta la cantonilla. Pasa el coche de Russell y le revienta la parte de abajo del coche. La revienta. Bandera roja. Viene la grúa por el coche de Russell, se lo lleva a boxes, pero mientras se lo lleva a boxes, el brazo de la grúa golpea con uno de los puentes de arriba y se rompe el brazo. Y paran el desmoronamiento. Completamente. Y de la alcantarilla solo falta que salga un ratón de la alcantarilla y que... No, estaban enganchándoles saltando encima. Directamente. Era maravilloso. Viva la Fórmula 1. Viva. Esto tiene más calidad, señores. Vive el Gran Premio de Macao. Enfócalo. las 8:40 y Miguel Cuenca no ha aparecido todavía por aquí, por la pista. ¿Qué opinas? Que soy el niño más feliz del mundo, la verdad. Y que los Pichajardín son los hijos de puta. Muy bien. Hemos pillado a Miguel estudiando el coche. Lo hemos pillado como un buen estudiante. Un gran estudiante que es, va a sacar 10. A este ni puto caso. ¿Sabes? Miguel va a ser presidente mundial. Este quiere ser ingeniero industrial. Hostia, sí. Yo voy a ser médico Industrial en el MSI. Bueno, tenemos un trato este hombre y yo, que es, si él es piloto, yo voy a ser su ingeniero. Yo el médico de equipo barra piloto. No, él va a ser el torpedo. El torpedo, el que viaja. Por cierto, felicidades, tío, que ayer fue tu cumpleaños. Fue tu cumple. ¿En serio fue tu cumple? Fue tu cumple. Ay, cumple 5 años. Fue tu, o sea, pero eso ¿por qué no lo dices? Mira, 26. Es un número. Es 26 de abril. No, pero lo has visto la forma de la cara. Fue el cumple de Kvyat y este tío que me felicita. Pero ¿es de verdad o de mentira? No, de mentira, de mentira. Vale. El cumple es el 9 de julio. 26. 29 de julio, es verdad. Y fue su cumple. Es verdad, tío. Ah, tiene todo compatibilizado. Es el número de Kvyat. Sabes que eso pasará en la pista, ¿no? Porque te voy a hacer así en el casquito. No me llega. En medio. No, porque tengo que devolvérsela yo y tiene que devolvérsela no tú. Bueno, a mí me adelantó, si hubiera sido también. No, yo haré los ¡Tengo miedo! Bueno, aquí tenemos a la afición número 1.
Va. ¿Tú qué grabas? Que te mato, ¿eh? Que te mato. ¿Qué me va a hacer? Montoya. ¿Qué me va a hacer? Montoya. Cuidado que te choca, ¿eh? Se ve que la Banchel, cuidadito. Bueno, cuidado. Ahí tenemos a Javier Soto. Te falta el Are You Ram Me. ¿Cuál es la canción esa? Que no me acuerdo. Por este jugador es Fortnite. Pensé que sabía dónde. A ver, jugador de Fortnite, vamos a ver, deleítanos con un baile, como tú sabes. Espera, ponte a lo lejos, tío, ponte a lo lejos, que no se ha visto bien. Cuidado, no atropelles a alguien. Este chico de trompea, ten cuidado. De Griezmann, tío. El de Griezmann, dice. Madre mía. ¿Cómo os habéis sentido en el calentamiento? Todavía no he calentado. Cuando empieza la clasificación, ahora sí. Seguro que luego se pone tercero y... Voy a intentar. O sea, No voy a intentar, voy a intentar. Pero no sé. Bueno, esperemos. Yo llevo 2 meses sin venir y la verdad que se nota a medias. Pero bueno, nada, hemos venido aquí a tope en una resistencia Preguntas del día. ¿Quién va a ganar las elecciones o pronósticos de cómo van a quedar primero, segundo, tercero? Pequeño Nicolás, a tope. El partido de Pequeño Nicolás va a ganar, seguro. ¿Cómo se llama? No sé, tampoco me informo. Influencia joven o algo así, no sé qué joven. Espera, que el pequeño Nicolás tiene un partido. Sí, tiene partido. Cambio mi voto. Ya está. Ya está. Es decir, Oye, si votamos todos al pequeño Nicolás, muy gracioso. Habría que ponerlo en forocoches para que nos ayudasen. estaría mal. Bueno, yo digo que va a ganar el PP, esta vez. Va a estar ahí entre el PP y el PSOE. Yo no sé. Y Vox, Por no ser el nuevo Podemos. Hace como subidita. bastante. Vale, y en Azerbaiyán, ¿quién va a ganar? ¿Cuántas alcantarillas van a saltar? 2. Nada, ninguna. Ya nada. Las han puesto con cinta aislante. ¿En serio? O sea, yo me lo espero, ¿eh? No creo que haga mucho. Hombre, es una ciudad tecnológicamente avanzada, hablando. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Sí, la cinta aislante les arregla. Hombre, mientras las gradas tampoco estén con cinta aislante, ¿sabes? En vez de con Hay que tornillos cambiar o todo con tornillo por cinta aislante. la cinta aislante es la solución para todo. Y la otra pregunta, Mario Civera no ha venido porque está corriendo la media maratón. ¿En cuánto creéis que la va a hacer? Yo ya lo he dicho antes. Yo no sé cuánto se hace la media maratón. Yo digo 2 horas y 38, como he dicho antes. Yo 2 horas y media. Vale, eso es en todo caso una maratón. Y... O menos. Pero un momento, ¿la 41 kilómetros no es maratón? Pues... Sí, eso es maratón. Sí, eso es maratón, medias son 21. Ah, coño, es verdad que hacía 21, calla. A la mitad, 1.40 y algo. No, Yo sigo diciendo, menos de 2 horas y media. no, perdón, 1.20... No, Menos. no, 1.40 y algo. 1.40 y algo, sí. Venga, vale, por ahí, 1.48. Yo no me lo hago. Borja, ¿quieres hacer declaraciones? Ya estoy con el cubata, si es que tengo un alcoholismo encima que no lo puedo quitar. ¿Crees que habrá botellón o no habrá botellón? Ahora y mucho además aquí en la salida. Un botellón de la hostia. ¿Tú qué más? ¿De calimocho? ¿De cerveza? De sidra gallega. Sí, de sidilla. Sí. Bueno. Para no ir tan entonada del Pero todo. la sidra es asturiana, no gallega, ¿eh? No, pero la mía es gallega. Bueno, es asturiana, pero no pasa nada. Apoyando a Fernando Alonso desde lejos. Sí, pero de muy lejos además, del pueblo al lado. Tú, macho, es un chupacámaras, cabrón. ¡Ah! Te he preguntado quién va a ganar las elecciones. Las elecciones. Yo creo que va a ganar Sánchez, otra cosa es que gobierne. Yo creo que va a ser la primera fuerza. En Bakú, ¿quién va a ganar? Leclerc. Sí. Ya va. De la Rosa. La otra pregunta, ¿quién va a hacer? O sea, ¿cuánto tiempo va a tardar Mario en hacer los 21 kilómetros? Mario Civera. Joder, pues está jodido, ¿eh? Va a tardar... Pero si no es aquí. Es en Madrid. La maratón. Ah, coño, la maratón. hacer una media maratón. ¿Qué soy? Bueno, no por nada, pero vamos a hacer la misma distancia. Sí, Yo creo que nada más salir le va a dar un calambre y se va a quedar ahí. O sea,
no. Pobrecito. Bueno, gracias. Bueno, no te he preguntado qué tal las sensaciones en el CAR, pero es que eso a nadie le interesa. Pues no, la verdad es que no me interesa a nadie, ni siquiera a mí mismo, así que. Nada, pero ha ido bien, ha ido bien. O sea, lo importante es contar las tonterías y eso. Lo importante es las tonterías, hombre. Claro. Entonces el cubata y las tonterías. Bueno, pues muchas gracias y ya seguiremos entrevistando. Sabes que Alonso es votante de Vox, porque siempre iba a Vox, con McLaren. Estaban todo el rato, Vox, Vox, Vox. A ver si mejoro el calentamiento, que es horrible, horripilante, catastrófico. ¿Qué tiempo has hecho? 32. Sí, me estoy muriendo de calor. 31. No. Yo creo que me va a dar un 32. chungo y todo. 32. Bueno, está bien, ¿eh? Bueno, los demás han hecho 32 bajos y 31. Bueno, Queda el penúltimo, o sea que... bueno, pues mucha suerte ahora. Gracias. Claro, ahora es lo que cuenta. Sí, eso espero. Hola, buenos días, Enriqueta. Te mando muchos recuerdos desde aquí. Que sepas que todos los fines de semana que veo a tu hija, siempre pregunto por ti y nada, si te puedo ver pronto por estos mundos. Un saludo muy fuerte. Si no, no sale. Sí. Bueno, Aarón, ¿cómo te sientes de cara a la clasificación? Bueno, a ver qué tal hacemos. Este está muy cerquita, Miguel está muy lejos. Estamos a una milésima, pero Miguel está muy lejos. A ver si mejoramos ahora, quizás mejoramos un poco la pista. Bueno, hay muchas preguntas. ¿Quién va a ganar en Bakú? Hombre, yo siempre quiero que gane Leclerc. Porque me gusta mucho y porque es nuevo. Cuidado que es metalista, cuidado que es metalista. ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Qué preguntas? Es que... Hombre, yo digo que va a ganar Ciudadanos. Pero ¿de corazón o en plan con cabeza? Con cabeza. Con cabeza, bueno. Y la otra pregunta no me acuerdo. Ah, sí, ¿en cuánto tiempo va a hacer Mario Civera la media maratón? Que son 21 kilómetros. Corriendo, con piernas. ¿Cuánto es la media? ¿Eh? ¿Cuánto es la media de tiempo? Ah, que pues, yo no sé, se suele hacer entre 1 y 2 horas. Yo creo que 1 hora 40, 1 hora 50. Bueno, pues yo digo 1 hora 20. Vale. Bueno, Alejandro, ¿qué tal te has sentido? ¿Has hecho ya clasificación? ¿Has hecho todo? ¿Cómo sales? Penúltimo no, siguiente. Antepenúltimo. Antepenúltimo. Vale, yo salgo la última. Te veré en pista. Sí, de 28. Sí. Vale. Es que yo me lo sé por los números, no por las caras. Vale, más preguntas. ¿Quién va a ganar las elecciones? La selección, Javier Soto. Apunta ahí. El nuevo presidente. ¿Quién va a ganar en Bakú? En Bakú, en Fórmula 1. Alonso. No, yo he visto a Carlos Sainz muy fuerte. Importante, hay que hacer la pelota a Carlos Sainz porque es el que organiza esto. Bien visto. Sí, bueno, hay un compañero que tú no conoces que está corriendo la media maratón de Madrid. ¿En cuánto tiempo crees que hará en cuánto tiempo crees que hará la media maratón? La maratón, creo que está en Media. 31, Pero 31,8 está haciendo. No, la maratón. Ah, la maratón. Claro, la maratón. La concentración de la carrera. Un compañero que no está aquí. Sí. Que va a dejarse. ¿Qué fue? No está corriendo aquí porque está corriendo la media maratón de Madrid. La media, no la maratón. No, pero... Sigue matándolo, sigue. Que no lo entiendo. Si se pone a correr, imagínate ahora por la mañana un madrugón fatal. El sábado, seguro que salió ayer. Bueno, ¿en cuánto tiempo crees que hará la media maratón? Que son 21 kilómetros. ¿Bueno o no bueno? Creo que más o menos entre 5 y 5:30. ¿Cuánto? 5 y 5:30 kilómetros. Pesa poquito entonces. Estamos hablando de correr con piernas. Bueno, una hora y media. Una hora y media. No, si es bueno, 50 minutos se lo hace. Y depende si hay parada técnica o no. ¿Va a parar vos? Estás vacilando a la cámara, ¿no? No. Mira que estamos serios, ¿no? Es que yo no entiendo. Yo no. Es un troll, ¿eh? Me he puesto un poco nervioso. Son las cámaras que me he puesto un poco nervioso. Bueno, no pasa nada. Depende porque yo sé que conozco la ruta perfectamente de la maratón porque ayer la corrí para ver un poco y
hay un bar muy bueno, entonces seguro que para. Pero muchas Para gracias. Alfredo. Los mejores calamares. ¿Cómo te has sentido en la clasificación? Cansado, estoy reventado. Sí, ¿te duelen las manos? Y los brazos. También. ¿Cómo encuentras el volante? Estoy vacunado, ¿eh? ¿El volante cómo lo encuentras? Parece un tractor. Sí. Ancho, le compré una bola en Amazon, como los autobuses, para darle giro. Pero un tractor de John Deere, ¿no? No, tractor de volante, que es enorme, amarillo, el de toda la vida. Vale, elecciones. Elecciones. ¿Nos la jugamos? No, en realidad es unión entre el PSOE, Podemos y todo. Eso. Sí, van a ganar todos eso, el PSOE y Podemos y todo eso, ya verás. O bueno, a lo mejor Vox con el PP se junta. No he visto un debate de Julio. Ayer estuvo en Colón. ¿Estuviste en Colón? Sí, currando. Sí, claro. ¿De Soy segurata? primo de Abascal. ¿Pero eres segurata o sea? Coño, que no me voy a ir a Colón. No, es que yo hay amigos que son seguratas y a lo mejor les toca ir a... a currar. No en Colón, sino en mi trabajo. ¿Vale? La otra pregunta no me acuerdo cuál es. Ah, sí, la... No. Ah, vale, sí, vale. Esa es, vale. Y la otra es la de Mario Civera. 1:34. Digo, 1 hora 34. Me parece muy difícil, pero bueno. Sí, hombre, que sí, ya verás. Bueno. Yo confío en él. ¿A cuánto has quedado de la pole? A 0,2, salgo tercero al final. Pero vamos, no me he visto como yo hubiese querido, pero hay que intentar asegurar, pues eso, intentar asegurar y ya está, para intentar conseguir las entradas. ¿Quién está líder? Porque creo que está Carlos. Está Carlos y yo estoy a 3 puntos. ¿Y Carlos sale por detrás de ti? Sí, creo que sale... Sí, no, cuente la estrategia. Da igual si esto sale en diferido. Ya está, subtitulado, octavo o séptimo, no sé si sale. Entonces tienes posibilidades de... Hasta que no crucemos la línea, no... Mira, Rafa, mira aquí, mira, ya está... Hay estrategia de tipo, la ha confirmado. Pues eso. Vale, Fórmula 1. Ya no Trulli, no corre Trulli. No, pero a mí me gustaría que ganara. A mí me gusta mucho Diana Trulli. Lando Norris. Hizo algo, no sé qué hizo, pero... Sí. O sea, digo que hizo cosas buenas. Es que está muy chulo el coche naranja, me gusta ese coche. Pregúntale a quién ha votado, que ha votado por correo. ¿Has votado? Tengo que confesarlo, he votado a Pacma. Has votado a Pacma, pero eres de Toro Rosso, ¿no? Sí, O sea, apoyas los toros. Escúchale lo que está diciendo. La visita, escúchale. Me gusta la caza también, la verdad. Me gusta la caza. Pero has votado a Pacma. Sí, la verdad que vamos con seguridad. Yo creo que, y además yo creo que va a tener bastante oportunidad este año. El año pasado no lo tuvo bien, el año pasado tuvo buenos tiempos. Pero este año yo creo que van a ir muy fuertes. ¿Y qué opinas del anuncio? O sea, del spot. Muy bien. ¿Lo has visto? ¿Pero has visto el spot de Pacma? Sí, lo de los linces me gustó mucho, el tema que hicieron con los linces, pero... el anuncio a mí, yo con el anuncio me ganaron ese partido. Pero estamos de coña, ¿verdad? No, ¿esto es serio? Hoy estamos serios. No venía viendo el móvil del coche. Y pues eso, ya está. Pero seguro que has visto el anuncio. Sí, lo que pasa es que la media maratón. Yo creo que lo va a ser 47-4. La 47-40. Pero... ¿En media maratón? Apoyado, ¿eh? Ya, ¿es cuesta abajo o tiene cuesta o es recto o es no sé cómo es, pero yo te digo que para conseguir entrar en la San Silvestre Internacional, las mujeres deben dar un mínimo de 45 minutos los 10 kilómetros y los hombres 39 minutos los 10 kilómetros. O sea, los 10 kilómetros y la media maratón es el doble más un kilómetro. ¿Cuánto es la media maratón entonces? ¿Cuánto es? 21 kilómetros.
kilómetros. Sí, pero ¿cuánto en tiempo? Algo normal. Yo digo que 1,50, por ahí. 1,50. Yo digo que 1,50. Parando. No, sin parar. Sin parar. Sin parar, yo digo 1,50. Pues yo creo que lo bueno, yo creo que debería de parar, más que nada por él, ¿sabes? Por él, porque puede hacer un día la entera, ¿sabes? O para y que haga la entera. Para. Pero que es corriendo, ¿eh? Claro, pero No es con el coche. luego a mí eso me da mucho respeto, ¿vale? Y yo creo que lo suyo es que pare y que ya que la haga entera parando. Ya está. Vale. Ahora, la pregunta del millón. Sí. ¿Cuántos Vengadores mueren y cuántos resucitan? Hace spoiler. No digas que mora... ¿Lo habéis visto todo? Yo nada, que no la he visto, no la he visto. ¿No lo has visto? No la he visto. Ah, vale, menos mal. Tengo que ver. Venga, vamos. Joder, tú cómo estoy temblando. Se va primero, ¿eh? Bueno, el primero es Antonio. ¡Corre, insensato! Ahí va, ahí. Pues nada, muy bien, la carrera bastante bien. Hoy venía un poco sobrepeso, así que nada, pero al final he conseguido hacer la clasificación segundo, bastante bien, no por una décima, aunque sí que es verdad que estamos 5 o 6 tíos en una décima, o sea que es que un mal acelerón o un mal frenazo se te meten 3 tíos, entonces bueno, está muy disputado este año, la verdad que sí. Pero bueno, al final he quedado segundo, hemos salido y en la salida me han quitado la posición, porque siempre en la salida por la parte de fuera parece ser que te perjudica bastante. Preguntas. Conoces a Mario Civera, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sabes que está Buen corriendo? amiguete. Está corriendo la media maratón de Madrid. Ah, sí. Sí. Ah, bueno, es verdad, que iba hoy, sí, verdad, sí. Mucho ánimo, tío, ahí, fuerte. ¿En cuánto tiempo crees que habrá terminado? Es que no llevo mucho en los tiempos de las maratones y de las medias maratones y de los 10 kilómetros. No llevo el tiempo, la verdad. ¿Crees? No sé, algo de 2, pero es que no sé si era media o entera lo que hacía. 21 kilómetros. Media, ¿no? Media maratón.
Pues no lo sé, pongamos 2.50. Ahí te lo dejo, Mario. Bueno, le quitamos una hora y puede que sí. Ah, sí, puede ser. Pues fíjate lo informado que estoy yo de los maratones, así que pues, es que es mi marca, 2 horas y media. Sí. No puedo correr. Solo un car, por favor. Vale. Y bastante. Siguiente pregunta, ¿quién va a ganar en Bakú? En Bakú, no lo sé, los Ferrari vienen bien, pero yo creo que sigue Hamilton ahí. Sí que es verdad que he visto antes que estaban empezando ahí un poco los libres, pero no sé cómo quedará. Yo creo que siguen fuertes el Hamiltonazo de siempre, aunque el Leclerc creo que viene bastante bien. Yo creo que el podio puede ser una segunda posición de Leclerc. Pero si gana Vettel, mejor. No sé, es que no me gusta ninguno, ni Vettel ni Hamilton. Pero prefiero que gane el chaval, prefiero que gane Leclerc, la verdad. Se le ve muy fuerte y apunta maneras. Y la pregunta importante, ¿quién va a ganar mañana las elecciones? Yo no, soy antipolítico, no sé si ir a votar. Hombre, iré a votar sinceramente, pero no me gusta ninguno. No me gusta ninguno, chicos. Porque luego cuando llegan al poder, ninguno hace lo que ha prometido. Así que bueno, así es la vida. Habrá que trabajar duro en el trabajo para llegar a fin de mes, esas cosas, porque ellos no nos lo van a dar, os lo aseguro. No, enseña la cerveza, por favor. ¿Ha habido botellón en la carrera o no ha habido botellón? Ha habido botellón, embotellamiento, ha estado divertida la carrera. Las carreras de resistencia siempre por los dos lados, han portado, pero bueno, la próxima saldrá mejor. No sé cómo has quedado, yo sé que te tenía que dejar pasar, pero no sé... He salido un cuarto y al final sexto. Patrocinado por Estrella Galicia. 39, chaval. Y nada, divertido el adelantamiento que me ha hecho aquí Alberto, muy limpio, y luego aprovechar las todas también y adelantamos. Preguntas, ¿quién va a ganar en Azerbaiyán? Azerbaiyán, yo pienso que Leclerc, que va a quitar la cartera a Vettel. En las elecciones, ¿quién va a ganar? Las elecciones, está complicado. Yo creo que el PSOE. Y ahora la pregunta especial, Mario Civera, que cómo va, o sea, ¿cuánto tiempo va a hacer en la media maratón? La media maratón. La media maratón va a bajar de la hora y media. Está complicado, ¿no? Está complicado, pero es posible. Rápidamente, que como eres el fantasma, que no te hemos visto... A ver, me ha tocado buen car y lo he aprovechado. Vale. Bueno, eso, has ganado todo ese rollo, nos tienes que decir quién gana en Fórmula 1, las elecciones y cuánto tiempo va a hacer Mario en la media maratón. ¿Cuánto es la maratón? O sea, 21 kilómetros. ¿cuánto tiempo puede ser eso? Va a hacer un buen tiempo, ¿La San Silvestre cuánto era? 45 minutos es lo que piden a las mujeres para participar en la internacional. 35. Pero la San Silvestre son 10 kilómetros. Y eso es el doble. Ah, ostras, es verdad. Una hora y media. Vale. Una hora 48. Vale. Por ahí. Vale, Fórmula 1. Leclerc. Vale. Esta vez sí, no se rompe el motor. Vale. Las elecciones. Me da igual. Tienes 17, ¿verdad? Tienes 17. Me da igual que eso. Vale. Y pregunta, quiero que me expliques la tectónica de placas. ¿Te entra, verdad? Sí, me entra, pero no es momento, no quiero pensar en la carrera. Bueno, pues enhorabuena por ganar la mitad del campeonato y a tope con la segunda mitad. Y con los exámenes también. Con la tectónica de placas. Pero que es una tontería, o sea, eso es escribir y... 2 días me quedan. Pero es soltarles el rollo y ya está. Con el número 22, Javier Santos.
Que, espera, Alex, las declaraciones... Una foto contigo, tío. Ahora quieres una foto conmigo. Sí, una foto con su fan. Sí, yo quiero un autógrafo. ¿Un autógrafo? Sí, si me lo puedes firmar Que fuera Kimi, pero bueno. Sí, no, la del autógrafo es coña, pero... Ahora te lo firmo, nada. La carrera bien, Miguel se ha ido, se ha ido. Sí, se ha ido porque tenía que estudiar. Claro, quería acabar la carrera rápido porque tenía que estudiar, he dicho, la acabo pronto. Ahora voy, hombre. Nada. Y Aarón por detrás, más tranquilito, no me ha presionado mucho esta vez, ¿no? Porque la segunda fue terrible. La carrera bien, así que ahora casita a dormir un poco. Declaraciones, bueno, la carrera bien y todo ese rollo. Creo que va a haber PP, se va a unir con Vox y Ciudadanos le ayudará un poquito, pero va a tener menos votos. PSOE y Podemos puede que hagan algo, pero de calle va a ganar el bloque gallego. En Azerbaiyán va a ganar Gasly. Y Mario, no tú, sino mi otro Mario, 1.50. Espera. Pero puedes comer a tirando para que no te hagas. Dale. Rules for guantes voladores. Dale. Casi, ha entrado Uno, mitad. Ha entrado uno. Pero graba que ha entrado uno. Y ya no sé qué más decir. Bueno, la carrera que la he terminado, no me he muerto. No sé si se va a oír bien. No me seas como Cristian, me terminé hasta el final. Y vamos a saltar la valla. Vamos. Lo siento, papá. La cámara me llama. Espera. La cámara me llama. Me han obligado. Voy sacando otra música. El asesino de Daytona. Vamos. Esto, grábatelo bien, macho, porque esto es para marcarlo. El asesino de Daytona ha quedado cuarto. Con buena remontada, además. Toma, tío. Tengo el brazo un poco mal. Vale, vamos a saltar. Los dos. Yo salto mal, ¡No os matéis! ¡Ay! ¡Uy, ese culito! Espera, que falto yo. ¡Ay, Dios mío! Que alguien me coja. Ya lo cojo yo, y me lo llevo, venga. ¿Cómo se nota que tiene la cara? Esto. Falta una cosa. Espera. No, pasen de espontáneos, por favor.